Vamos a hablar de Peter Thiel, probablemente uno de los nombres más poderosos e influyentes del mundo tecnológico, pero que curiosamente casi siempre opera desde la sombra. Es como el titiritero, el que mueve los hilos de un imperio que, ha definido por completo la era digital en la que vivimos. A ver, a todo el mundo les suena la famosa mafia de PayPal, ¿verdad? Ese grupito de emprendedores que se hicieron de oro. Y claro, el primero que se nos viene a la cabeza es Elon Musk, es el más mediático. Pero ojo, él no era el jefe, no era el capo. Ese apodo, el de Vito Corleone, es para él, para Peter Thiel. Un tipo complejo, controvertido, un libertario convencido y, en definitiva, la mente maestra que estaba detrás de todo. Así que venga, vamos a desentrañar la historia de cómo este hombre se convirtió en el auténtico poder en la sombra de Silicon Valley. Y es que para entender a un personaje como Thiel hay que irse al principio, a sus orígenes, porque su visión del mundo, tan particular, no es que surgiera de la nada, para nada. Se fue forjando en un entorno, digamos que muy, muy poco convencional. A ver, es que la trayectoria es de película. Nace en Alemania, de ahí se va a Namibia, en pleno apartheid, donde su padre, ojo al dato, extraía uranio para un programa nuclear secreto, y de ahí aterriza en California, a las puertas de lo que sería Silicon Valley. Es que es una mezcla de experiencias que, lógicamente, le forjaron una perspectiva del mundo que no tiene nadie más, absolutamente única. Y claro, llega a Stanford, el epicentro intelectual de todo lo que estaba por venir en Silicon Valley, y no se dedicó a las típicas fiestas universitarias. Él se metió de cabeza en unos libros muy concretos, libros que acabarían siendo los cimientos de toda su ideología. Y de todo, desde la fantasía épica, que luego inspiraría los nombres de sus empresas, hasta la filosofía más radical. Su primera gran influencia, el objetivismo de Ayn Rand. La idea central es bastante simple en realidad. Dice que los genios, los innovadores, esa gente que cambia el mundo, no deberían ser frenados ni por la sociedad ni por el gobierno. Y esto es clave, es fundamental para entender por qué Thiel siempre invierte en individuos que rompen con todo, en lugar de seguir las modas o las tendencias del mercado. Pero aquí viene lo bueno, lo que de verdad le cambia el chip, la teoría mimética. Su profesor, René Girard, le mete en la cabeza una idea potentísima, que la competencia es una trampa. ¿Por qué? Porque si todo el mundo va en la misma dirección, es porque se están copiando los unos a los otros, imitando sus deseos. Para Thiel, esto fue una revelación. El verdadero éxito, la verdadera innovación, está en construir algo que nadie más está ni siquiera pensando, ir a contracorriente. Ese se convirtió en su lema, su mantra. Así que, con esta filosofía bajo el brazo, Thiel no tardó nada en ponerla en práctica. Y el primer gran campo de batalla fue, ni más ni menos, que la creación de PayPal. Una historia que, ya les aviso, tiene de todo, rivalidad a muerte, alianzas que nadie se esperaba y una lucha por el poder, absolutamente despiadada. Porque al principio no existía PayPal como tal. Lo que había eran dos empresas que se estaban matando por el mismo mercado. Por un lado, teníamos a Confinity, la de Thiel y Max Levchin, muy centrada en la parte técnica, en la criptografía. Y por el otro, a X.com, de un jovencísimo y muy ambicioso Elon Musk, que soñaba con crear un banco online total. La rivalidad era brutal. Y llegó a un punto de inflexión con una anécdota que es increíble. Un día, Musk y Thiel van en el McLaren de Musk, un superdeportivo. Thiel, medio en broma, le pregunta cuánto corre el coche. Y Musk, pisa a fondo. El coche sale volando, da varias vueltas de campana y queda siniestro total. Lo increíble es que salen los dos ilesos, un milagro. Pero ese susto de muerte y sobre todo que veían venir a eBay como un enemigo gigante, les hizo pensar. Decidieron que era mejor unir fuerzas contra un pez más gordo que seguir peleándose entre ellos. Claro, se fusionan, pero eso no significó que llegara la paz, ni mucho menos. Casi al instante estalló una guerra interna. Elon Musk, que se había quedado como CEO, quería migrarlo todo, toda la infraestructura a Windows. Pero el equipo de Thiel, los de Confinity, con el genio de la criptografía Max Levchin a la cabeza, se negaron en redondo. Defendían a muerte su sistema, Unix, porque era mucho más estable y seguro. La tensión en la oficina era, se podía cortar con un cuchillo. Y aquí es donde se ve la astucia, la sangre fría de Thiel. ¿Qué pasó? Pues que Musk se fue de luna de miel a Australia. Y mientras estaba en el avión, volando, el equipo de Confinity, liderado por Levchin y con el visto bueno de Thiel, claro, organizó un auténtico golpe de estado en la junta directiva. Forzaron una votación. Para cuando Musk aterrizó y encendió el teléfono, se encontró con la noticia: estaba fuera. Lo habían destituido. El nuevo CEO de PayPal era Peter Thiel. El capo, por fin, había tomado el control total. Pero la historia no acaba con PayPal.
De hecho, la venta a eBay por una millonada no fue el final, fue solo el principio, porque con todo ese dinero, Thiel no se fue a una isla a retirarse, no. Lo usó como munición para empezar a construir un imperio muchísimo más grande. Con la venta a eBay, a su bolsillo fueron a parar 55 millones de dólares. Que a ver, para cualquiera de nosotros eso sería el final del camino, la meta. Pero para él, no. Para él era solo el capital semilla, el dinero para empezar a jugar de verdad. Y aquí viene una de las jugadas maestras. Thiel usa un vehículo de inversión que hay en Estados Unidos, una cuenta de jubilación especial llamada Roth IRA. Con ella, compró acciones de PayPal antes de que saliera a bolsa por un precio de risa. Lo increíble de estas cuentas es que todo lo que ganas dentro está libre de impuestos, todo. O sea que legalmente convirtió una pequeña inversión en la friolera de 5.000 millones de dólares. Un hackeo en toda regla al sistema fiscal, pero totalmente legal. Con esa fortuna ya descomunal, hizo dos movimientos que definieron la siguiente década. Primero, funda Palantir, una empresa de análisis de datos y, de vigilancia, que vende sus servicios a agencias de inteligencia y gobiernos. El nombre, por cierto, viene de las piedras videntes de El Señor de los Anillos. Y ese mismo año, 2004, le firma un cheque de $500,000 a un chaval llamado Mark Zuckerberg, convirtiéndose en el primer gran inversor externo de una pequeña cosa llamada Facebook, una apuesta que literalmente cambió el mundo. Pero es que Thiel no es solo un tipo que invierte dinero para ganar más dinero, es un ideólogo. Y usa esa fortuna inmensa para financiar proyectos que son el reflejo puro de sus creencias libertarias, que son bastante radicales. Proyectos que a veces, la verdad, parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Vamos a ver solo 3 ejemplos para que se entienda el nivel. Primero, está obsesionado con la idea de la inmortalidad. Ha metido millones y millones en investigación para revertir el envejecimiento. Segundo, ha promovido el seasteading, que es básicamente la idea de crear ciudades flotantes en aguas internacionales para escapar de los gobiernos. Y tercero, y esto es muy conocido, creó la beca Thiel. Le paga $100,000 a jóvenes brillantes para que dejen la universidad, una institución que él desprecia, y se pongan a crear empresas. Y luego está su lado, digamos, más implacable. En 2007, un medio digital bastante polémico llamado Gawker publicó que Thiel era gay, sacándolo del armario a la fuerza. Thiel se convenció de que eso perjudicaba sus negocios y no lo olvidó. Se lo tomó como algo personal. Y durante casi 10 años planeó su venganza en secreto. Empezó a financiar a distancia una demanda del luchador Hulk Hogan contra Gawker. Invirtió millones y millones en abogados, esperando el momento justo. Y en 2016 lo consiguió. Una sentencia multimillonaria obligó a Gawker a declararse en bancarrota. La venganza, fría, calculada y ejecutada a la perfección. En los últimos años hemos visto la última fase de su transformación. Thiel ha pasado de ser solo un pez gordo de Silicon Valley a convertirse en un jugador clave en la política de Estados Unidos, usando su dinero y su influencia para ser el puente entre dos mundos que en teoría se odiaban, el tecnológico y el político conservador. De hecho, en 2016 fue básicamente el único gran nombre de Silicon Valley que apoyó abierta y financieramente a Donald Trump. Hasta dio un discurso en la Convención Nacional Republicana, algo impensable. Y su papel fue fundamental, porque se convirtió en el único enlace en el puente entre la Casa Blanca de Trump y los grandes CEOs de la tecnología, organizando reuniones entre ellos. Y, por supuesto, sus ideas políticas se convierten directamente en negocio. Por ejemplo, su apoyo a la idea del muro fronterizo de Trump le llevó a cofundar Anduril. Sí, otro nombre sacado de Tolkien. ¿Y a qué se dedica Anduril? Pues principalmente a crear sistemas de vigilancia con drones e inteligencia artificial para fronteras. Es el ejemplo perfecto de cómo para él ideología y negocio son exactamente lo mismo. Y así llegamos hasta hoy, con un personaje lleno de contradicciones. Un libertario que se hace multimillonario con contratos de vigilancia del gobierno, un intelectual que anima a los jóvenes a abandonar la universidad, un visionario que, nos guste o no, ha sido uno de los arquitectos de nuestro mundo digital. Al final, la gran pregunta ya no es tanto qué ha hecho, sino ¿qué será lo próximo que construya?